Y bueno, ¿quién se acuerda de la predicación de la semana pasada? Que fue intensa, ¿eh? Estuvimos viendo, el pastor nos compartió sobre tres de los atributos de Dios. ¿Os acordáis de los tres? El amor, la justicia y la ira. Voy a resumirlo en una frase, todo el mensaje, ¿no? Él nos ama tanto que no quiere que estemos lejos de Él por nuestro pecado. Entonces Dios se entrega a sí mismo para cumplir con su justicia y paga por nosotros esa ira que merecíamos para hacernos merecedores de su amor. Por lo tanto, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Toñi, cuando te faltan al instituto, la falta está puesta, ¿verdad? Aunque te pongan un parte médico, está. Pero en mi tiempo, cuando tú llevabas un parte médico, la falta estaba como justificada y ya no te contaba como una falta, ¿no? Una ausencia en clase. Pues más o menos como lo que hace el Señor. Nosotros fallamos al Señor, pero a través del sacrificio de Cristo, el Señor nos mira a través de Cristo y dice, falta justificada. Más o menos. Y el domingo quizás algunos por primera vez pues se comprometieron realmente con Dios. Algunos quizás entendisteis un poquito mejor lo que era ese sacrificio de Cristo y renovasteis vuestra fe en Él. Y pensaba que aunque haya sido algo puntual que incluso hayamos hecho en el pasado o que se hiciera en estos últimos domingos, esa decisión debe ser algo productiva, no algo que se quedó ahí. Algo que nos debe hacer producir frutos. ¿Qué es eso? Es una fe activa que persevera y se mantiene hasta el final. ¿Qué dice el título de la predicación? Permaneciendo firmes y hasta el final. No permanecí algunos días firmes y hasta mañana. Hasta el final. Vamos a ir poco a poco. Esto viene de un texto que el apóstol Pablo escribió, ¿no? El apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento. Fue una persona muy clave, una figura muy importante, porque él comprendió perfectamente ese amor total que el Señor tenía, ¿no? por cada uno de nosotros a través de Jesús. Él tenía tan asimilado el Antiguo Testamento, era un maestro de la ley, él sabía perfectamente lo que hizo Cristo a través de su sacrificio cuando tuvo el encuentro personal con él. Al principio recordemos que él perseguía a los cristianos, se los cargaba. Él tuvo que tener un encuentro personal con el Señor y a través de eso cambió todo, ¿no? Y fue un perfecto ejemplo, un ejemplo fiel de perseverancia en la fe hasta el final. ¿Por cuántas cosas pasó el apóstol Pablo? La apedrearon, cárcel, persecución, ¿y alguien le paró? ¿Mm? ¿Cómo? Naufragio también. Fue un ejemplo de perseverancia en la fe hasta el final, y este texto lo escribió mientras que estaba en la prisión de Roma. Ya sí llegó hasta su final, ¿no? Esperando la ejecución, su muerte. Escribió a Timoteo, su discípulo, lo siguiente, lo encontramos en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, que es el texto que hemos leído esta mañana. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Pablo, imaginaros, es una cárcel de Roma. Y no era una cárcel con una tele, con todo incluido como tenemos hoy aquí en Europa. ¿Cómo serían aquellas cárceles? Una cárcel real. Estaba tranquilo y confiaba en el Señor Jesús hasta el final de su vida, ¿no? Confiaba que había terminado bien su vida y se mantuvo firme en su fe. Pero había otras personas que fueron también discípulos que no permanecieron firmes en la fe o firmes en el llamado que el Señor Jesús les hizo, ¿no? ¿Habéis escuchado a una persona que se llamaba Demas? Demas.
Hay otra persona en la Biblia que se llama Demas, un hombre, que fue compañero de Pablo y no terminó esa buena batalla. Se fue y le abandonó a Pablo, ¿no? Pablo escribe lo siguiente a Timoteo, su otro discípulo, le dice en 2 de Timoteo 4:10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. En otras versiones dice las cosas de este mundo. Y se fue a Tesalónica. Tenemos dos situaciones diferentes, dos ejemplos que trabajaron y sirvieron juntos al Señor, pero que escogieron caminos diferentes, ¿no? Pablo resistió, dice el texto, que terminó la carrera, peleó la buena batalla y él confiaba que el Señor le diera ese premio que queremos recibir del Señor, esa corona de justicia, ¿no? ¿Y qué pasó con Demas? Huyó y abandonó a Pablo y no se supo más nada de él. Eso es lo que pone. No sabemos si se llegó a arrepentir, no sabemos si luego retomó la obra, no lo sabemos. O si vivió un cristianismo más personal, más egoísta, más sencillo. Lo que sabemos es que Demas abandonó a Pablo por amor a este mundo, por las cosas terrenales de esta vida, por lo momentáneo. Prefirió lo momentáneo antes que lo eterno. En Filemón, el versículo 24, Pablo menciona a Demas como colaborador suyo antes, ¿no? Junto con Marcos, Aristarco y Lucas, o sea, otros discípulos importantes que siguieron, ¿no? Así que en el principio parecía una persona comprometida con el ministerio, ¿no? Pero no llegó hasta el final. Y cuando hablo de final de la carrera, todos entendemos que es hasta la muerte, no es un tiempito, no es una etapa, toda la vida hasta que el Señor nos llame. Creemos que tenemos muchos años por delante, mucho tiempo en esta vida y que podamos hacer lo que queramos y después, bueno, yo voy a hacer esto y ya me dedicaré a servir al Señor. Ya me dedicaré a hacer esto, ya me dedicaré a hacer esto. Voy a terminar con esto y ahora ya más adelante ya me entregaré al Señor a servirlo. Yo ya lo tengo en mi corazón y ya con eso basta. Pero nadie sabe cuándo le llega la hora. Y cuando miramos atrás decimos, madre mía, el tiempo que perdí. Demas, cuando aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y decidió mantenerse firme en la fe, seguramente él no pensó en desistir nunca. Seguro que se comprometió fielmente, ¿no? Pero cuando llegarían las dificultades que le llegaron a Pablo, prefirió huir a su comodidad. Un ejemplo práctico sobre, estoy hablando ahora, es un partido de fútbol. ¿Cuándo acaba un partido de fútbol? Cuando pita. Cuando acaba. Ni antes ni después. Lo normal, ¿no? Hay veces que hay que anularlo, ¿no? Pero me refiero a lo habitual. Pueden pasar muchas cosas en muy pocos minutos, ¿no? Puede pasar partido 0-3, 3-3, luego 4-3 y puede pasar de todo, ¿no? Pero un partido nunca acaba hasta que pita, ¿no? Igual que nuestra vida acaba hasta que llega la muerte, ¿no? Y cuando pita un partido, cuando termina un partido, se puede cambiar el resultado, por muy injusto que sea, que creamos que sea. Pues así también pasa con nuestra vida, una vez que acaba, ya nada se puede cambiar. Así que todos, jóvenes, mayores o ancianos, tenemos que prestar atención al ejemplo de Demas y estar en continua examinación para pelear esa buena batalla. Es un trabajo constante. Y terminar esa carrera, esa buena batalla. ¿Qué batallas estás peleando? Me preguntaba, ¿estás peleando la buena batalla del Señor? ¿O te estás buscando otra batalla? Y esperar con ilusión esa corona de justicia. Yo leo este texto y me emociono. Imaginaros cuando el Señor os dé esa corona de justicia. ¿Con quién te estás identificando hoy? ¿Con la fe de Pablo o con la fe de Demas? Ese es el tema principal. Sinceramente, yo creo que mantener esa fe perseverante y constante es muy difícil, muy difícil. Yo no digo que sea fácil. Yo me pongo a mirar a Pablo, digo, yo no, si me llegan a apedrear, ¿qué haría yo?
Si me meten en la cárcel, ¿qué haría yo? Pero hay algo que tenemos, que es la gracia de Dios. Cuando Pablo escribe, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe, también habla en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo atribuye todo su mérito, entender por mérito, todo su trabajo, toda su constancia, ¿a qué? Al favor de Dios, a esa gracia inmerecida. Pablo dependía totalmente del Espíritu Santo, él era su fuerza, su energía. Si hubiera luchado por sí mismo, en la primera hubiera hecho como Demas. Yo me voy. Cuando pensamos en las responsabilidades que tenemos de cumplir delante de Dios, se nos viene muy grande. Yo me digo, madre mía, Señor, todo lo que me queda. Pero tenemos que tener en cuenta que somos capaces de cumplir las cosas mediante la gracia del Señor y la dependencia del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas caemos en 2 segundos. Y me ponía a pensar que la gracia de Dios se malinterpreta mucho. Y a veces se piensa que como que Dios te afloja la cuerda, venga, haz lo que te dé la gana, ya te perdono yo mañana. Pero no. También como otro ejemplo, como cuando estudias de cualquier manera y sacas un 4,8 y tú dices, el maestro me va a poner un 5. Eso no es la gracia de Dios, sino como vimos el domingo pasado. Voy a leerlo. La gracia de Dios llega a nosotros por medio de Jesucristo gracias a su vida sin pecado y que murió por nuestros pecados. La gracia de Dios es algo más que amabilidad de Dios, como un hombre bueno que un Dios de barba blanca que es muy bueno. No. La gracia de Dios y su benevolencia hacia nosotros. La gracia de Dios es dinámica, es constante, es todos los días. Se renueva todos los días su misericordia y su gracia por nosotros. Y es siempre, es Dios siempre en acción para nuestro bien. Ese es el resumen. Siempre Dios en acción para nuestro bien. Como, venga, vamos, otro poquito más, otro poquito más. Entonces, cuando Pablo habla que por la gracia de Dios soy quien soy lo que soy, está hablando de esa capacitación del Espíritu Santo, ¿no? Que Dios, con su gracia, nos regala, nos proporciona a todos los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Y cuando decidimos vivir por Él y para Él, como, yo sé que tú solito no puedes, toma, te regalo mi Espíritu, para que te guíe, para que te acompañe. Solo podemos cumplir con estas responsabilidades ante Dios mediante esa gracia de Dios y la capacitación del Espíritu Santo. No podemos con nuestras propias fuerzas, tenerlo en mente, no podemos con nuestras propias fuerzas, si no haríamos ritos espirituales y religiosos. Y si no, cuando vienen las dificultades nos pasaría como a Demas. Nos resistiríamos y no acabaríamos el camino de la fe, ¿no? Para mantener la fe hasta el final debemos cumplir con estas responsabilidades, con algunas responsabilidades que os voy a nombrar que yo creo que son importantes para mantener esa constancia. Habrá muchas más, ¿no? Pero para mí estas son esenciales porque nos hacen reconectar con el Señor todos los días. La primera es pasar tiempo personal y diario con el Señor. Parece que son cosas que repetimos todos los domingos, pero qué difícil es pasar tiempo diario con el Señor. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Cuando pienso, tengo que, nos pasa, hoy no he leído la Biblia porque tengo que leer la Biblia hoy. Pero cuando cambiamos el chip, Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra, lléname de ti. Hoy tengo un día fatal, pero aunque sea un versículo, Señor, háblame con este versículo. Pensaban que Demas quizás no se levantó un día y dijo, mira, lo dejo todo. No, sino que fue algo que fue minando su corazón, se fue desanimando, vio que era algo muy difícil, que la vida cristiana no era fácil y dijo, mira, yo me vuelvo a Tesalónica, que allí estoy tranquilo.
Si no practicamos esa comunión con Dios diariamente, también acabaremos dejándonos llevar por la corriente en dirección equivocada, ¿no? Todos, seamos creyentes o no, estamos enamorados de algo, aparte de vuestra pareja, espero. Demas estaba enamorado del mundo. El apóstol Juan dijo, no améis a este mundo. Pero pensaba que no podemos dejar de amar al mundo, a las cosas terrenales, y dejar ese hueco vacío. Si dejamos ese hueco vacío, se llena por otra cosa, como estamos viendo, ¿verdad? Para eso tenemos que aprender a amar a Dios. Y ese tiempo que pasamos con Dios es el que llega a nuestro corazón con su amor. Y es el tiempo que aprendemos a enamorarnos de Él, como siempre hablamos, ¿no? Sí que es verdad que cuando nos conocimos podemos tener un flechazo, algo a primera vista, ¿no? Con tu pareja, pero después tienes que ir cultivándolo, tienes que ir trabajándolo. Si no vienen las etapas difíciles de la vida, ¿y qué pasa? Yo sigo por mi camino. Pues igual con el Señor. El Señor está ahí, lo ha dado todo por nosotros. Pero eso, ese trabajo, ese tiempo con el Señor, tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajarlo. Dice el Salmo 63:1, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Este versículo nos muestra que la relación con Dios es mucho más profunda que simplemente leer un texto y se acabó. O cumplir con momentos puntuales de oración. La comunión con Dios es un encuentro con Él. Es pedirle que nos hable. No es una lista de peticiones. Gracias, Señor, por la comida. Es hablar con Él cuando estamos leyendo la palabra. Cuando oramos con su palabra. Cuando oramos sobre lo que Dios nos dice, quiénes somos en su palabra. Y cuando dejamos que la oración nos transforme. Porque muchas veces hablamos con Dios como si fuéramos un papagayo y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros mediante la oración para que vaya cambiando nuestro corazón mientras que pasamos por situaciones. Como estamos viendo los jueves en el culto de oración, en los salmos, la mayoría de ellos el salmista, ¿qué hace? ¿Hablar con Dios o hablar de Dios? En eso se resumen los salmos, ¿hablar con Dios o hablar de Dios? Está relacionándose con Él continuamente y mostrando quién es Él. Tenemos que tener claro también que el Señor no siempre nos habla en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ¿no te ha pasado que has leído textos que a lo mejor en ese momento no han hablado tu corazón, pero en unos años has pasado por una época y tú dices, ¡ah! Eso estaba aquí, 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 aquí. Así que hoy os quiero animar a que tengamos esa relación íntima e intensa y personal con Él, para agarrarnos y ser firmes como lo hizo Pablo hasta el final. Si no, ya estáis viendo las noticias. Vienen tiempos raros, vienen tiempos muy raros. Yo no puedo afirmar nada, pero cada día que pasa está cada día más cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Eso sí está claro. Pero los tiempos están siendo muy raros. La segunda cosa que os invito a practicar es a reflexionar a diario sobre el Evangelio. ¿Qué es eso? Muchas veces pensamos, el Evangelio es para el nuevo creyente, léete Juan. Pero ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias del Señor Jesús hacia nosotros, ¿verdad? Dice Gálatas 2:20, también Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Esa debe ser nuestra actitud. Si el Evangelio significa buenas noticias, deja de ser buenas noticias con el paso del tiempo. ¿Solo fueron buenas noticias cuando te convertiste?
¿O son todos los días buenas noticias del Señor Jesús para nuestro espíritu? Necesitamos del Evangelio cada día, porque seguimos pecando cada día, aunque el Señor Jesús ya nos haya perdonado, ¿no? Aunque el Señor Jesús ya nos haya salvado de esa esclavitud, de esa ceguera espiritual que teníamos antes, nuestra condición humana, como estamos viendo, nos hace caer, nos hace pecar, nos equivocamos, tomamos nuestras propias decisiones y después decimos, ay, tengo una mala noticia, esto va a seguir pasando hasta que no lleguemos al cielo. Pero, vuelvo a repetir, tenemos a su Espíritu Santo para que nos guíe. Seguimos siendo pecadores, pero perdonados por el Señor Jesús. Tenemos que reconocer cada día que seguimos pecando. No solo cuando cometemos una falta muy grande o lo que consideramos nosotros un pecado muy grande. Porque hay veces que mentimos, mentirijillas, como decimos, blancas, buenas, o típica que te llama por teléfono a alguien y te dice, no sé quién. Y tu marido te dice, no, yo no estoy. Te estás pecando porque estás mintiendo, tú estabas ahí. ¿Quién ha hecho esa tontería? Y luego hay otros pecados que sin querer pecamos. Y muchas veces que contamos algo a alguien y está una fina línea que no sabemos si es que estoy contando algo a alguien o estoy criticando, estoy murmurando, estoy cotilleando. Y muchas veces, con un simple comentario, tergiversación de las cosas, se llegan a romper familias, discusiones entre parejas, en la misma iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado y estar constantemente en sintonía con el Señor para que el Espíritu Santo nos revele qué hay en nuestro corazón. Cuando empezamos a pensar, hoy no he pecado nada, Señor, hoy estoy santa, a no ser que te hayas quedado en la cama mirando para arriba, que también estás pecando porque te has quedado en la cama sin hacer nada. Todos los días hacemos algo, ¿no? Hacemos dejar de lado al Evangelio, ¿no? Todos somos pecadores y tenemos que reconocer cada día que necesitamos de esas buenas noticias del Señor Jesús. Pensar que no pecamos nos aleja de Dios, porque no le necesitamos. Como yo no peco, yo no lo tengo que pedir perdón y ya no lo necesito. Como vimos ayer en el encuentro de jóvenes, tener esa actitud como el recaudador de impuestos de Lucas 18:13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Muchas veces miramos al Señor como si fuera cualquier cosa. Es el Dios del universo, el que creó todo, el que sostiene todo con su palabra. Es que no somos conscientes de la grandeza de nuestro Dios, del sacrificio tan grande. Y tratamos al Señor como, ah. Y así decía este recaudador de impuestos. Se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Dios nos perdona cada día, porque estamos vestidos, acordáis, de esa justicia de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios con esa mentalidad, es cuando cambia nuestro chip y empezamos a tener una relación más activa, más pasional, no tan religiosa, no tan mecánica, no, es que tengo que hacer esto porque hay que hacer esto. Como digo siempre, cuando entiendo todo lo que me amó el Señor, entiendo todo lo agradecida que tengo que estar y es imposible no hablarle, no contarle, no agradecerle, no relacionarme con Él, no saber más de su palabra, qué dice, que quién soy yo, el Señor, cómo puedo hablarles a otro de quién es Él. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguna vez habéis vestido algo de una marca muy, 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 muy cara? ¿Cuál es la prenda de ropa o de complementos más cara y exclusiva que os habéis puesto? ¿Alguien valiente que diga cuál? La más cara, da igual. No hace falta un Balenciaga. No pasa nada, da igual el precio. Balenciaga. ¿Qué más? ¿Algo más? Marca. Pedro del Hierro. ¿Qué más? Tommy Hilfiger. No, el Primark no. La más cara que os hayáis puesto. ¿Cuál es la marca más cara en vuestra vida personal que os hayáis puesto?
Venga, valiente, todos sois muy humildes, pero... Ralph Lauren, ¿qué? Es que eso es lo mejor cuando te lo regalan. A mí me regalaron un bolso de Desigual y yo voy privada. Es lo mejor, encima que ni te la has tenido que gastar, porque digo, uy, yo este bolso no me lo compro. Me encanta, pero no, pero cuando te regalan una cosa de una marca que tú estabas loca o loco por tenerla, ¿cómo sentís? Y lo cuidáis como vamos. Imaginaros que el Señor Jesús ha vestido con su manto de justicia. Regalado. Solo habéis tenido que aceptarlo como ese regalo de marca. Ese ropaje real que el Señor nos regala, esa corona de justicia, no tiene precio, es incalculable, es su vida. Y por último, otro punto para mantenernos firmes hasta el final, fieles hasta el final, es comprometernos a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. ¿Qué es esto? Un sacrificio vivo para Dios cada día. Romanos 12:1. También habla Pablo. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha Él hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Que es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué quieres decir? Todo por completo para el Señor. Como sabemos, el sacrificio del Antiguo Testamento era ¿de qué? De animales. Y se quemaban totalmente, ¿verdad? Al quemarse totalmente, eran sacrificios muertos y había que coger otro. Después Cristo pagó ese precio, murió, venció la muerte, resucitó y ya no hacía falta ya más sacrificio cuando confiamos en el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que Dios nos ofrece no está muerto. Dios nos pide que nos entreguemos a Él en cuerpo y alma todos los días de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, vuelvo al texto del principio, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Él se entregó al Señor después de su encuentro con Él por completo.